Muy buenas tardes, Dios les bendiga muy ricamente. Bienvenidos a un estudio bíblico más sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Quién les habla? Pastora Magdalena Ortiz, de acá de la ciudad de Las Piedras. Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia Jesús prepara mi vida, del pastor Julio Tomasino. Bueno, es un placer que otro miércoles estemos aquí frente a estas cámaras para poder comunicar y bendecir sus vidas a través de este estudio. Estamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Espero que aquellos que siguen todos los miércoles a partir de las 16 horas puedan estar ahí sacando nota, porque es muy importante las cosas que Dios puede hacer a través de los estudios bíblicos. Bueno, nuestra iglesia es la Iglesia Jesús Te Ama, del ADU, del Concilio de las Asambleas de Dios, y bueno, somos muy amigos de nuestro querido consiervo Julio Tomasino, y también ahí estamos trabajando muchísimo junto con mi esposo, el pastor Noé dos Santos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar como se empieza siempre algo, ¿no? Siempre empezamos un servicio, un devocional, un estudio bíblico, una reflexión, una predicación. Se empieza como se tiene que empezar y como corresponde, y es con una oración, ¿verdad? Hablando con nuestro Padre Celestial para que Él nos dé sabiduría y para que podamos ser de bendición para aquellos que están mirando y escuchando. Amén. Padre Santo, Padre bendito, te doy gracias, Señor, por este privilegio de poder estar aquí en esta iglesia, acá en esta congregación. Gracias porque tú nos das los medios para poder compartir tu palabra, Señor, a todos aquellos que se conectan. Gracias porque podemos llegar no solamente a nuestro querido Uruguay, sino también más allá de fronteras, más allá del mar, Señor, más allá del Atlántico, del Pacífico. Podemos llegar, Señor, predicando tu palabra a todos aquellos, Señor, hermanos y hermanas de habla hispana, Jesús. Padre, por eso te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. For you are on North Hemisphere. God bless you. And afterward, I'm dictating a class of about the Holy Spirit. And God bless you and thank you very much if you are watching us. Okay. Bueno, le hablé un poquito de inglés a aquellos que tal vez desde el hemisferio norte nos estén mirando. Y bueno, if you don't understand my Spanish, you can communicate with this page, Julio Tomasino, and we can to translate to you this study. O sea, podemos traducirle el estudio, ¿sí? Para ellos también y para poder llegar hacia más allá del mar, ¿sí? Dios les bendiga, God bless you, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces con Hechos. Seguimos con Hechos, amén. Hoy vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, the baptism of Holy Spirit, ¿ok? Del bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante tener en cuenta que Dios nos empodera, que Dios nos da un poder sobrenatural, nos llena de su poder para poder soportar todo lo que son las luchas diarias, que son muchas veces esas luchas comandadas por nuestros adversarios más fuertes, ¿verdad? Y bueno, y nuestros adversarios sabemos que es el mundo, ¿verdad? Que es nuestro yo, nosotros mismos, y también, como todos sabemos, el enemigo de nuestras almas, el que nos manda al infierno, el diablo. Entonces Dios nos empodera, nos llena, ¿verdad? Con su Espíritu Santo. Aquí, en Hechos 1, si vamos a Hechos 1, acá en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, habla de algo muy hermoso, ¿verdad? Que dice así. Y después saltamos al número 8, ¿verdad? Vamos a leer el número 5, ¿sí? Y luego vamos a leer el número 8, ¿sí? Es muy importante saber para qué va a venir el Espíritu Santo y para qué viene el Espíritu Santo a nuestras vidas.
Jesús bautizó con agua, pero vosotros, dice, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y el 8 dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Nos habla bien clarito por qué vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Tá? En algunas versiones, un poquito más viejas, dice, y recibiréis poder. ¿Tá? Ese poder viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Tá? Vamos a hablar un poquito de la palabra bautismo. ¿Qué es bautismo? ¿Tá? Viene la palabra baptizo. ¿Sí? ¿Qué significa? Dejar abrumado, completamente mojado, en el caso de, ¿no? Inundado significa, ¿verdad? Cubierto totalmente, ¿verdad? Ahí habla del bautismo, lo que puede ser el bautismo en agua, ¿verdad? Cuando se nos bautiza en agua. Una de las cosas que no hacemos los cristianos evangélicos es bautizar bebés. Eso que tiene que quedar muy claro. Eso es una tradición de las iglesias católicas. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ser consciente de lo que quiere para su vida. Nadie es obligado a ser bautizado. ¿Tá? Nadie es obligado. Se dice que se le bautiza a los bebés para limpiarlo del pecado de Adán. Y lo digo yo que fui católica durante muchísimos años. Y no es así. Nosotros ya nacemos con esa naturaleza caída. Ya nacemos, como yo lo dije en otras clases, en otras audiciones. Ya nacemos con esa naturaleza mala como seres humanos, ¿sí? El bebé, como yo les dije a ustedes y hablé en otras veces anteriores, el bebé, a nadie le enseña al bebé a decir que no, nadie le enseña al niño a pelear, nadie le enseña al niño a pegar, nadie le enseña al niño a mentir. Y desde muy pequeño los niños aprenden a pegar, aprenden a quitar las cosas de las manos de otro, a no prestar, a decir que no, a hacer berrinche, a gritar, a hacerse, expresarse como dicen algunos, ¿verdad? Y los padres tienen el deber, como padres, ¿verdad?, enseñarlos a colocarles valores distintos, a no pelear, a obedecer, ¿sí?, a no mentir. Y eso es algo que el ser humano tiene que enseñarle. Pero ya nacemos todos así. Y por más que usted bautice un bebé, ese pecado lo lleva arriba, siempre. ¿Sabe cuándo ese pecado, esa naturaleza maligna se quiebra? ¿No? Es cuando uno se bautiza de grande. ¿Por qué? Porque uno, cuando se bautiza de grande en las aguas, uno va consciente del acto que va a hacer. Si usted va a una iglesia evangélica y se quiere bautizar simplemente para poder participar de la Santa Cena, va por mal camino. No ese es el cometido del bautismo. El bautismo es un cambio, es una demostración pública de un cambio de vida, de la muerte de un hombre viejo y nacimiento de un hombre nuevo o de una mujer. ¿Tá? ¿Qué significa? Es simbólicamente morimos al mundo, al pecado, renunciamos a todo este sistema y volvemos a nacer como un hombre, una mujer nueva y volver a reencontrarnos con aquellos valores que muchas veces hemos perdido. ¿Sí? Entonces, el bautismo en agua significa eso. No significa que si usted se bautiza va a pertenecer a una comunidad cristiana. O con eso ya es salvo. Eso también es un error, ¿no? Es un mandamiento el bautismo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene, si realmente usted recibió a Cristo en su corazón, ¿verdad? Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted lo que está haciendo es una manifestación pública de un cambio. ¿Estamos entendiendo? Usted se arrepiente de sus pecados, de haber vivido una mala vida, de los vicios, renuncia a todas esas cosas. Usted tiene esa necesidad de un cambio, porque la cuestión es tener una necesidad de cambiar. ¿Tá? Generalmente los que vinimos a Cristo siendo ya grandes, venimos ya a rastros. El mundo ya dejó marcas en nuestra vida. Fuimos muchas veces maltratados, fuimos muchas veces vituperados, nos hemos escondido atrás de las drogas, atrás de los vicios, atrás de una mala vida. No sabemos cómo tratar muchas veces a nuestros cónyuges, a nuestros amigos, porque lo que nosotros vivimos fue mucha violencia, mucho esto, hasta hemos sido violados, algunos han sido abusados, otros han sido castigados. Entonces venimos ya con un trajín de tierra encima y nos escapamos, por ejemplo, queremos escaparnos atrás de una botella de vino, atrás de un cigarro de droga, de marihuana, atrás de hacer plata fácil, que esos son muy tentados los más jóvenes especialmente, ¿tá? Y bueno, y es la vida que conocimos, pero cuando se nos presenta una nueva vida, un Jesús que nos ama, que nos perdona, que quiere darnos lo mejor, que quiere cuidar de nosotros, que nos quiere bendecir, nos quiere levantar, nos quiere sanar, nos quiere restaurar, y nosotros aceptamos, ahí está el secreto, entonces nosotros optamos por esa demostración. Muero a la vida vieja, vuelvo a una nueva vida. Nazco como un hombre nuevo, una nueva mujer. Por eso nosotros estamos trabajando con chicos que están en adicciones y con personas con problemas de depresión. Dios nos ha llevado a trabajar con ese tipo de personas, así que si hay alguien que necesita y no sabe manejar en la situación, comuníquese a través del pastor Julio Tomasino y ahí se puede acercar, porque a ver, hemos trabajado con esas personas y esas personas vienen desesperados porque ya vienen con el hilo en la vida, vienen con la vida en un hilo, para automatar, para autoeliminarse, para lo que sea. Entonces llegan a Cristo y cuando uno les presenta un Dios tan grande, poderoso, misericordioso y amoroso, ellos abrazan esa fe. Les cuesta muchas veces el proceso de una liberación total, pero el cambio es tan grande, ¿verdad? Es tan grande que muchos otros vienen a Cristo a través del cambio de esa persona. Entonces, cuando hay un cambio verdadero y la persona desea cambiar y se ve un cambio verdadero, entonces la misma persona desea ser bautizado, ¿sí? Decir, voy a morir a mi vieja vida y voy a volver a una vida nueva, ¿sí? Es diferente. Nadie es obligado, es voluntario, ¿sí? Es un acto de fe y es un mandamiento también, el bautizarnos, ¿sí? Eso nos da otra marca. Somos ahora, dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Nos transformamos en algo distinto. Ojalá la sociedad supiera el valor que tienen las personas cristianas. Ojo, yo hablo de las personas cristianas verdaderas, porque lamentablemente por culpa de algunos que se dicen ser cristianos y dan mal testimonio y hacen tropezar a otros, ¿tá? Nos encierran a todos en una bolsa y es injusto también. Entonces, si supiera que un hijo nacido de nuevo, una hija nacida de nuevo, puede aportar mucho a esta sociedad tan corrompida. Es más, un chico que sale de las drogas y que se vuelve un hombre de trabajo, una mujer de trabajo, debería de tener la oportunidad. Hay padres que prefieren, y lamentablemente pasa, hay padres que prefieren ver a su hijo drogándose y no yendo a una iglesia. Eso también es un error estrafalario, porque la droga los va a llevar a la muerte. Es bien clara la cosa. Entonces,
hay que tener mucho cuidado y orar. Bueno, les cuento. Entonces, ¿qué sucede? Acá cuando Juan el Bautismo habla de un bautismo con agua, también promete otro bautismo. Y es en el que les voy a hablar ahora. Es el bautismo con fuego. Es el bautismo con poder. ¿Sí? Por eso acá cuando yo les hablé la primer parte de la palabra bautismo es porque estamos hablando de un bautismo de inmersión, ¿verdad? No es de ponerle gotitas en la cabeza, no, es de meterlo al agua y traerlo de nuevo. Eso, una muerte y un nacimiento, ¿verdad? Bueno, implica la saturación completa del ser interior por la persona del Espíritu Santo. Uno se llena del poder de Dios. No es lo mismo que ser poseído por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando uno es poseído, especialmente pobrecitos los que andan en ocultismo y dejan entrar demonios, ¿verdad?, a su vida, llega un momento que pierden el control, inclusive es más, la conciencia llegan a perder. Y el demonio toma total control de las cosas que hace la persona. Por eso vemos muchas veces y hemos visto de personas que tienen una fuerza muy fuerte, que hablan diferente, o sea, hay un montón de manifestaciones. El Espíritu Santo no es eso. Por eso cuidado cómo nos referimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena si nosotros queremos. ¿Está? Si nosotros deseamos tener ese poder. Y otra cosa, el Espíritu Santo no nos controla de la misma manera que nos controla un demonio. No nos hace perder, ¿no?, la conciencia. Justamente el Espíritu Santo nos guía, nos habla interiormente, nos lleva a hablar, a conocer la palabra y a conocer cosas. El Espíritu Santo nos lleva a poder, a guiarnos por los mejores caminos, las mejores decisiones. Por eso es importante tenerle muy presente. ¿Tá? Inclusive a veces, una de las funciones, el Espíritu Santo funciona de acuerdo la lengua funciona de acuerdo al control del Espíritu. Vamos a mirar en 2:4. En 2:4 nos dice lo siguiente: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Tá? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, una de las señales más visibles es el hablar en otras lenguas, el hablar en otros idiomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el predicar el Evangelio conlleva a que uno hable más de una lengua. ¿Sí? Y el Espíritu Santo quiere entregar un mensaje para alguien que no entiende nuestro idioma, y Dios puede usar a la persona bautizada para hablarle un mensaje directo. También se sabe que cuando uno habla en lenguas, nuestro espíritu es quien se edifica. Nosotros nos edificamos, y es como que Dios hablara directamente con uno. Pero eso es algo que uno no puede decir, estoy fuera de control. Cuando pierde el control sobre esas cosas, hay que tener cuidado de dónde viene. Porque el Espíritu Santo no nos hace perder el control. Él es orden. Es orden. ¿Sí? Los 120 en el aposento alto fueron movidos profundamente, pues dijeron ellos, están llenos de mosto. Significa, las personas que escucharon a aquellos que estaban en el aposento alto y que vino el Espíritu Santo por primera vez sobre ellos, dice que el resto de las personas decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Vamos a mirar a ver si hay alguna acá. Pero entre la multitud se burlaron de ellos, diciendo, solo están borrachos, eso es todo. ¿Sí? Porque claro, los escuchaban hablar en otras lenguas diferentes. ¿Sí? Pero acá hablaba, por ejemplo, miren, acá por ejemplo, en el versículo 11, vamos a mirar un poquito acá, desde el 7.
No, a ver, desde el 5. Desde el 5 dice, en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. ¿Sí? Estaban totalmente asombrados. Decían, pero ¿cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea, y aún así les oímos hablar nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos esta gente hablar nuestro propio idioma acerca de las maravillosas cosas que Dios ha hecho. Les estaban prácticamente predicando en sus propios idiomas. Y eran personas humildes. Ninguno de ellos eran personas académicas, con estudios académicos, ni mucho menos. Eran personas humildes, pescadores, artesanos. Ellos comenzaron a sentir el poder del Espíritu Santo, Dios les bautizó y comenzaron a hablar diferentes idiomas y les evangelizaban, les hablaban las cosas de Dios ya directamente. Y muchos quedaron asombrados, ¿no? Porque decían, es imposible. Y otros se burlaron diciendo que eran borrachos. Ahí fue donde aquel apóstol, aquel discípulo pecador y muy bruto, ¿verdad? Muy sanguíneo, saltó por primera vez como un hombre diferente y dio una de las predicaciones más contundentes de la historia de los Hechos de los Apóstoles. Y dice que 3.000 almas se entregaron a Cristo ese día, porque nadie le había enseñado nada a Pedro. Y Dios le dio la autoridad a través de ese Espíritu Santo que cayó sobre él y le dio palabra de sabiduría en ese momento y comenzó a hablar de la obra redentora de Cristo a todas las personas que estaban allí. Tomó una autoridad como nunca la tuvo. Recuerden los que celebramos Semana Santa, cuando fueron a crucificar a Jesús y lo llevaron ante los gobernadores y lo castigaron y lo lastimaron, Pedro le negó 3 veces, huyó, se escondió. Y cuando vinieron a apresar al maestro, dice la palabra que le cortó la oreja a uno, era muy tosco. Se durmieron, ni siquiera velaron para orar. Ese Pedro que estuvo allí y que cuando enterraron al maestro huyó, se escondió junto con los otros apóstoles mientras las mujeres iban al sepulcro, ese Pedro se levantó y predicó como nunca. Ese es el poder del Espíritu Santo. La verdad básica es que no es cuánto del Espíritu uno tiene, sino cuánto de uno tiene el Espíritu. ¿Qué significa? Nosotros tenemos el poder de decisión. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? De acuerdo a esa decisión, el Espíritu Santo nos llena de su poder, ¿o no? Él no es atrevido. Él no se mete a la fuerza. ¿Sí? Él no toma control de nuestras cosas. ¿Sí? No nos hace perder no nos lleva a la inconsciencia. Es evidente que para ser lleno del Espíritu Santo no hay lugar para el ego. Eso es otra cosa. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que una persona llena del Espíritu Santo no es una persona orgullosa, es una persona 100% entregada en las manos de Dios. El Espíritu Santo no puede convivir con pecado. Como dice la palabra,
no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada. O sale una o sale la otra. El Espíritu Santo necesita que nuestro ser esté limpio, como una casa, libre, y Él habita en un lugar limpio. Si nosotros somos personas muy, muy geniosas, de carácter fuerte, muy sanguíneos, muy coléricos, muy de enojarnos, tenemos que ser honestos con Dios y pedirle a Dios que canalice ese carácter para cosas buenas. No quiere decir que uno tiene que estar perfecto para que el Espíritu Santo te bautice. No. Uno tiene que estar en ese proceso de santificación, sí. Haber recibido a Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Haberlo dejado entrar por completo. ¿Sí? Y haber reconocido que somos pecadores y que necesitamos ser cada día limpiados, cada día ayudados, cada día discipulados y guiados por el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que ser honestos. Si no somos honestos con Dios, no vamos a ser bautizados ni vamos a tener poder. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce mucho más que a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él nos conoció desde antes de ser gestados. Él sabía que hoy, a esta hora más o menos, 4:28 más o menos es hoy, ahora, iba a haber una pastora, una hermana, ¿no? Una mujer, una sierva del Señor, acá predicando acerca de esto. Si yo les hablara y el Espíritu Santo no hubiera hecho la obra que tenía que hacer en mi vida, estoy hablando de una fantasía. Primero, antes de ponerme a hablar de estas cosas, tengo que experimentar que realmente tengo un Dios vivo y que realmente experimenté estas cosas. Si no, les estoy diciendo una fantasía, un cuento. Es muy importante tener en cuenta que usted también puede tener ese poder. Pero tenemos que ser honestos con Cristo. ¿Sí? Aguardar para recibir el bautismo en el Espíritu. Jesús había resucitado. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Empezó a adiestrar a los apóstoles y a sus discípulos para la obra misionera. Durante los restantes 40 días previos a su partida de este mundo, ¿sí?, les advirtió cuidadosamente algo. Primero, no debían empezar nada hasta que viniera sobre ellos la promesa del Padre. Luego podrían cumplir su cometido. No fue un hecho anecdótico de el que Jesús les instruyera para guardar la promesa del Padre, sino que sucedió. ¿Sí? Mire, una vez dice acá en Hechos 1:4, una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios te ha llamado a cumplir un ministerio, si tú te sentís como que tenés un ministerio en la iglesia, y no quiere decir pastor, no quiere decir que seas pastor, porque hay como 5 ministerios, y dentro de esos 5 ministerios hay subministerios, que yo estoy enseñando Efesios y Filipenses, y bueno, en Efesios una de las cosas que voy a enseñar van a ser esos ministerios, ¿no? Bueno, de esos ministerios hay 5 ministerios marcaditos. De ahí salen algunos otros, ¿sí?, que no los nombra la Biblia, pero son ministerios igual. Por ejemplo, el de alabar a Dios. Alabar a Dios no tiene que alabar toda la iglesia agradecida, ¿no?, y adorarle. Pero hay ministerio en el sentido de que, hablo del ministerio de la música, por ejemplo, porque es un ministerio
muy usado. Ahora, tenemos que ser honestos con Dios. Yo no voy a cantar si no es ese mi ministerio. O sea, voy a cantar para acompañar, para ayudar. En la iglesia yo canto, dirijo coritos, canto con mi esposo, en fin, canto con los hermanos. Pero mi ministerio, por ejemplo, no es de hacer canciones para Cristo, componer música cristiana, ¿sí? Y cantar. ¿Ah? Pero hay quienes lo tienen. Ahora, el verdadero cristiano y nacido de nuevo, miren lo que le voy a decir. Por eso no nos podemos deslumbrar con los famosos cristianos que cantan, porque empiezan bien y lamentablemente se terminan desviando para lo que Dios no quiere que haga. Uno tiene que ser bien sincero con Dios. Me lo dijo un cantante, justamente, que estuve entrevistando hace un año, por ejemplo, estuve entrevistando a varios cantantes y varios hermanos que componen música cristiana, por supuesto, y todos me dijeron lo mismo: el ser honesto con Dios. ¿Para qué tú querés usar ese ministerio? Si realmente Dios te lo dio, ¿para qué? ¿Para crecer tú o para edificar a otros? Entonces tenemos que saber bien la diferencia, ¿sí? Entonces Jesús a los discípulos les fue muy clarito y les dijo: no se muevan, no hagan nada hasta que el Espíritu Santo los llene. ¿Por qué? Porque ahí Dios les iba a mostrar los diferentes ministerios que ellos iban a hacer. Además, a través del Espíritu Santo, ellos hicieron milagros, maravillas, porque el Evangelio se tenía que abrir paso ante la oscuridad de esa época. Porque nacía otra creencia. El mundo estaba, en esa época, el mundo estaba cernido en una oscuridad total de adoración a ídolos. Tenían que romper con esa oscuridad llevando esa nueva fe que era el cristianismo. Y tenían que ser llenos y revestidos del poder del Espíritu Santo, respaldados por Dios y valientes, ¿verdad?, para poder enfrentar las adversidades terribles que se les podían aparecer. Hoy por hoy el cristiano va livianito, va light, al lado de lo que vivieron los antiguos cristianos. Pero se nos vienen tiempos que tenemos que prepararnos. No se quede ahí durmiendo siesta, despiértese, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ellos no se movieron hasta que vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si usted quiere hacer algo y siente de parte de Dios, bueno, hay dos cosas. El Espíritu Santo comienza a morar desde el día que usted se recibió a Cristo, ¿verdad? Y el proceso de santificación viene ahí. Pero la llenura de poder, el bautismo, ¿tá?, con la señal visible de las lenguas, ¿no?, tiene que llegar para que usted pueda tener un ministerio fructífero, un ministerio respaldado por Dios. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Que usted no salga con un tenedor y un cuchillo a la guerra. Usted tiene que ir bien armado a lo que tiene que hacer. Si usted, su llamado es pastoril, es pastoral, tiene que prepararse, porque los desafíos son muy grandes. Son muy grandes. Y yo le hablo a gente que tiene ese llamado. Y también, si usted tiene el llamado a ser maestro, también conlleva mucha responsabilidad, porque usted tiene que enseñar doctrinas que vengan directamente de la palabra de Dios. Cuidado, porque falsos maestros hay por todos lados. Hay que tener ese discernimiento, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Para ser evangelista también tiene que tener conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que usted le va a predicar a las multitudes o a las personas? Para después anexarlas a los lugares donde van a ser ministrados.
El evangelista tiene que tener varios dones, don de liberación, don de sanidades, don de sabiduría, de profecía. La profecía es otro ministerio. Tiene que saber bien si eso, y tenemos todo el derecho de revisar si realmente eso viene de Dios. Y el apostolado, wow, no quiero ni hablar del apóstol. Hay muchos apóstoles, pero si supieran realmente qué ministerio conlleva ser apóstol. El apóstol es aquel enviado. Y los apóstoles, el título apóstol tiene mucho, que no quiero hablarlo ahora porque no es el tema. Pero dentro de eso tenemos que ser conscientes de que cada vez que queremos empezar un ministerio, tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Todas las cosas que Dios hace, tienen un propósito. ¿Sí? La fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento tomó lugar 50 días después de la Pascua. Representaba el comienzo de la cosecha. Simbólicamente, el derramamiento inicial del Espíritu en el día de Pentecostés fue el comienzo de la cosecha del Evangelio. ¿Entienden? Damos por sentado que la primera experiencia en la vida cristiana es ser un converso, es decir, haber recibido, ¿no?, al Señor Jesús como su Salvador personal, tras haber escuchado el primer anuncio del Evangelio, o querigma también se le llama, ¿no? Así usted, por ejemplo, ya al tener esa experiencia de haber recibido a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo ya entra en su vida y ya comienza a hacer una obra de restauración, ¿está? Empieza a sanar, empieza a sacar, empieza a elaborar, sacar todo lo que no sirve. Uno se empieza a dar cuenta de que nuestra vida necesita cambios, de que necesitamos sacar cosas de nuestro corazón. Por eso hay que ser sincero con Dios. No nos podemos quedar con nada si queremos la bendición de Dios. Si usted se queda con cosas que a usted le gusta tener, no espere ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no convive con cosas viejas, con cosas malas, con cosas feas, con pecado escondido. Tenga cuidado, ¿sí? De otro modo, ¿testigo de qué sería? Para ser testigo de Jesús, primero hay que haberlo recibido. ¿Está? Tener un encuentro o una experiencia personal con Cristo, de lo cual después se va a testificar. ¿Está? Una vez que uno tiene a Cristo en su corazón, ¿está?, es decir, que se ha nacido de nuevo por la fe, tiene la misión de compartir con otros lo que Jesús ha hecho. ¿Está? Pero esto no debe ser una forma meramente natural, sino a la manera de Dios. ¿Me explico? En forma sobrenatural. Para eso se necesita recibir el Espíritu Santo. Usted va a evangelizar, le va a contar su testimonio personal a alguien, ¿no? Claro, uno lo hace porque Dios ha hecho cosas y el Espíritu Santo va dando palabras, ¿verdad?, para poder evangelizar a la persona, para poder contarle su testimonio. Pero eso no puede ir solo. Tiene que haber un mover sobrenatural. Señales. Puede que alguien esté enfermo. Capaz que usted va a la casa de un enfermo, le cuenta su testimonio, pero usted tiene que orar por ese enfermo. Por eso la fe tiene mucho ahí. La persona bautizada con el Espíritu Santo, una de las primeras cosas, y es uno de los dones del Espíritu Santo, es pedir fe. Fe, Señor. Porque ¿cuántas veces hemos ido a orar por un enfermo y no tuvimos fe? La persona no se sana. Y si se sana, no es por nuestra fe, tal vez es por la fe de la persona. Por eso es muy importante nosotros ser conscientes de lo que vamos a hacer. Y pedir siempre la llenura, el poder, el revestimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas.
¿sí? Cuando acepta a Jesús como el Señor de su vida, usted resucita de una muerte espiritual y se convierte en una nueva criatura en Cristo. Eso yo ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Pero sin el Espíritu Santo, su nuevo nacimiento no sería posible. El Espíritu Santo comienza la obra desde el inicio. Además de obtener una nueva vida, ¿está? Vamos a arreglar la carpetita. Ahí va. El deseo y el plan de Dios es que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Este se recibe por fe. Jesús afirmó en Lucas 11:13, por si quieren buscarlo. Pues, si vosotros siendo, mire qué importante lo que dice acá, me encanta. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Usted que es cristiano ha pedido ser bautizado con el Espíritu Santo? No, lo que pasa es que a mí me da vergüenza, porque donde empiece a saltar entre medio de toda la gente y hablar lengua y hacer esto y hacer lo otro, me muero de la vergüenza porque los demás me están mirando. Yo qué sé, tengo miedo, me da cosa. ¿No ha pensado eso usted alguna vez? Entonces el Espíritu Santo ni siquiera empezó a hacer la obra en su vida. Si usted tiene ese miedo, entonces quiere decir que usted cuando recibió a Cristo no le entregó todo a Dios. Se quedó con el miedo guardado. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? No sé, tal vez le esté hablando a alguien acá. O tal vez a alguien que mire más adelante. Pero sí le puedo decir, jamás el Espíritu Santo le va a bautizar si usted tiene miedo. Eso es del diablo, eso es malo, eso es malísimo. No nos hace bien. ¿Cómo podemos tener miedo de lo que nos hace bien? ¿Por qué? Porque yo he visto otras personas que han sido bautizadas y se ponen a saltar y a gritar y a caerse al piso y pim pum pam. Bueno, pero eso no es problema suyo. Cada cual recibe lo que quiere como quiere, y cómo lo recibe no importa. Usted tiene que recibir su parte, su porción como corresponde. Tal vez Dios tenga dones ahí para darle, impartirle a su vida, y usted está perdiendo la oportunidad. No pierda esa oportunidad. Con el poder de Cristo en nuestras vidas podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? Lo podemos hacer todo. Todo lo podemos hacer. Usted no, cuando recibió a Cristo, no entregó todo en las manos de Dios. Porque si tiene miedo, quiere decir que el miedo se lo guardó. Y eso, después no pida bendición de parte de Dios porque no va a aparecer. Va a tener una vida mediocre cristiana. Y no podemos ser cristianos mediocres. Tenemos que buscar poder. Amén. Es muy importante tener muy en claro. ¿Tá? El Espíritu Santo llega a vivir en su interior, y cuando Él inunda su ser, usted habla en lenguas, así como sucedió en el relato del libro de los Hechos. No tenga miedo. Se me traba la lengua, pero me da cosa. No, déjese de cosa. Si usted piensa humanamente, entonces no puede recibir poder. Busque a Dios, busque al Señor. Él es el que le va a bendecir. Es el que le va a bendecir. Pida ayuda a Dios. Quite su miedo, quite el temor, quite la falta de fe. ¿Usted quiere seguir siendo un cristiano mediocre? Entonces siga con su miedo y siga con sus temores y siga con sus cosas y su vergüenza. ¿Usted quiere ser un cristiano exitoso en las cosas del Señor? Entonces entréguele todo a Dios. Todo a Dios, y deje que Dios comience a trabajar en su vida, a transformar lo que no es en algo que sea. Amén. Es muy importante tener en cuenta, sí, esto. Hablando algo de historia, mire, vamos a leer, mire, no, yo voy a saltar esta parte y voy a hablar un poquito sobre el propósito del bautismo del Espíritu Santo.
me faltan unos 10 minutos para terminar. El momento del bautismo del Espíritu Santo constituye una experiencia inicial del creyente en rendirse incondicionalmente a Dios. Tenemos que aprender a entregarnos incondicionalmente al Señor. Entonces la obra del Espíritu Santo se hace mucho más fuerte. ¿Sí? El bautismo en el Espíritu Santo no es un blanco en sí, es una puerta de acceso, no es una meta, es una puerta de acceso a muchas más bendiciones de las que nosotros pensamos, a un crecimiento continuo como personas y como cristianos en Cristo. ¿Sí? No es que usted se convierta al Señor, llega al bautismo del Espíritu Santo y queda ahí. No, es una puerta de acceso a otra dimensión bendecida, donde vamos a poder ver cosas grandes y ocultas de parte de Dios. Dios nos va a dar una sabiduría muy fuerte. El bautismo en el Espíritu Santo abre la puerta a los dones. Y si nosotros miramos en 1 Corintios 12, 7, vamos a dar una miradita. 1 Corintios 12, vamos a bichar, miren. La palabra de Dios dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, porque es para bendecir a otros. Nos ayudan a nosotros mismos, pero a su vez edificamos y ayudamos a otras personas. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, esa sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Eso es don de conocimiento, ¿sí? A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Ese es el don de fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Dios nos da don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Al otro la capacidad de profetizar, de decir cosas que van a suceder en el futuro y dar la solución. Profecía y ciencia o conocimiento van muy de la mano, ¿sí? A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Qué importante eso. Muchos de los cristianos actuales se dejan arrastrar por falsas doctrinas que ni siquiera están en la Biblia. Mire, estoy viendo gente que empezó bien en el Evangelio y hacen cosas del judaísmo. Lo único que les falta es que sacrifiquen. Que sacrifiquen y que practiquen la circuncisión. Porque hacen cosas que hacían los judíos dentro de la ley de Moisés. Se olvidaron que en Romanos y en Hechos 12, me acuerdo, más o menos, creo que 12 o 15, donde habla del gran concilio de Jerusalén, si el pastor Noé me ayuda ahí, 15. Hechos 15, gracias. En el gran concilio de Jerusalén, que habla de los gentiles, nos cantó el gallito ahí. Eso porque nos está avisando que se termina la hora, ¿vio? Pero bueno, quiero decir, en el concilio de Jerusalén, cuando se reunieron los apóstoles, los primeros apóstoles, los grandes siervos de Dios ahí, ¿tá? Se reunieron porque Pablo vino anunciando que había llevado el evangelio a los gentiles, o sea, a la gente que no era judía, y le dijeron que ellos serían salvos por la fe, que se tenían que guardar simplemente de cosas ínfimas, pero que éramos salvos por la fe. Así que yo no sé qué está haciendo mucha gente, las cosas que hacían los judíos hace miles de años, antes de que Jesús viniera con su gran redención. Cuidado con eso, cuidado. En cualquier momento le hacen el templo de Salomón, no sé, no, es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Los dones nos enseñan a discernir cuando viene algo de parte de Dios y no. Hay que tener mucho cuidado y son dones muy específicos. Muchos cristianos se dejan arrastrar por la prosperidad. Dios te va a hacer rico, Dios te va a dar auto, te va a dar mansiones. No, hermano, Dios quiere que nos preparemos para ir a morar con Él en el cielo.
Yo no me pienso quedar en el arrebatamiento, no sé usted, piénselo. Entonces es muy importante tener en cuenta estas cosas, ¿sí? Bueno, también tenemos, todavía hay otro que se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Acá hablamos de los dones de lengua. Mientras que a otro, mire qué importante esto, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu Santo que distribuye todos esos dones. Solamente Él decide quién de cada uno debe tener. Y se nos fue la hora. Y tengo más, así que ahí está, muy bien. Acá tenemos el bautismo del Espíritu Santo abre la puerta de los dones. Y es muy importante que usted tenga el poder del Espíritu Santo para predicar con propiedad. La vida espiritual comienza al pie de la cruz. El servicio espiritual comienza con Pentecostés 1:8. Nos habla del poder del Espíritu Santo que viene para testificar con denuedo el Evangelio. Es la unción que te equipa para poder trabajar en el ministerio que Dios te va a hablar. ¿Sí? En todo el momento el creyente bautizado en el Espíritu es desafiado de mantener su rendición a fin de que el Espíritu pueda mantener su control. Toda la totalidad de creyentes en el mundo está de acuerdo con dos cosas, casi todo el mundo, que los creyentes debieran recibir el bautismo del Espíritu Santo y que Dios está dispuesto a darte un don, o dos dones, o lo que tú quieras. Es muy importante saber que no estamos solos en este mundo. ¿Tá? Primero fue el Padre, luego vino el Hijo, y hoy por hoy podemos contar con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Amén. Vamos a orar. Y bueno, y si tú no sos bautizado con el Espíritu Santo, comienza a buscar ahí en tu iglesia, y si no estás congregándote porque la iglesia no se puede abrir, bueno, por este inconveniente del COVID, bueno, ora en tu casa, busca en tu casa, aprovechar las redes sociales donde hay prédicas. Nosotros predicamos también en nuestras redes sociales, mi esposo y yo, y bueno, y el pastor Tomasino es tremendo cómo trabaja y cómo mira. Entonces, busca alimentarte, busca a Dios. Y bueno, y si tú hace tiempo no hablas en lengua y estás como apagado, bueno, busca renuevo del Espíritu Santo. Busca esa llenura que te llena de gozo, te llena de paz, te llena la tranquilidad de saber que Dios está contigo y de que no estamos solos. Amén. ¿Oramos? Padre, quiero darte gracias en esta tarde, Señor, y agradecerte por este precioso tiempo donde podemos tener la oportunidad de predicar tu palabra, de enseñar acerca del Espíritu Santo. Te ruego, Padre, que tú seas obrando, Señor, bendiciendo, tomando cuenta, Señor amado, de este tiempo, Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada día, bautizar, renovar, llenar, Señor, y que tú puedas obrar, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, el proceso, Señor amado, es tremendo, Padre. Sabemos que tu función es consolarnos, Padre, sabemos que también tu función es habitar entre nosotros como templo. Padre, gracias porque tú impartes tu poder y tu unción para los ministerios. Padre, gracias que por fe la promesa de Dios para recibirlo. Padre, también esto implica estar rendidos a tus pies. Padre, tenemos que aprender a tener anhelo y perseverancia, Señor amado, para que podamos ser llenos de ti. Por eso te damos gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre porque tú eres Dios. Bendiga este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos para la próxima y bueno, ahora a partir de las 17 horas va a estar trayendo una enseñanza muy linda el pastor Noé dos Santos con Daniel y Apocalipsis, que es muy importante también tener en cuenta lo que van a ser los hechos futuros, ¿sí? Y otros hechos que ya los estamos viendo. Así que bueno, no te vayas de ahí, ahora a las 17 estamos de nuevo. Que Dios les bendiga.